¿Alguna vez esa sensación de que el mercado se da la vuelta justo en el peor momento? Bueno, pues este análisis va de entender exactamente por qué pasa eso. Hoy vamos a descifrar el lenguaje oculto de los gráficos, yendo mucho más allá de las típicas líneas para ver cómo operan de verdad los profesionales. Venga, vamos a ello. ¿Suena familiar? ¿A que sí? Comprar en el pico más alto o vender justo en el fondo. Es la frustración clásica del trading, el error que hace que la mayoría termine persiguiendo movimientos que en realidad ya se han acabado. En este desglose vamos a ver el porqué de esta situación. Y lo que es más importante, vamos a darle una vuelta de tuerca a cómo analizamos la acción del precio, adoptando una perspectiva que va más en línea con la lógica de las grandes instituciones. Sección 1. Más allá de las líneas. Vamos a empezar por cuestionar esas herramientas que casi todo el análisis técnico da por sentadas. Aquí es donde empieza el verdadero cambio de mentalidad. A ver, pensemos un momento. ¿Cuántas veces una línea de tendencia que parecía perfecta se rompe sin más, sin previo aviso? La fuente que analizamos aquí es muy clara. Sobre todo en temporalidades bajas, estas herramientas no es que fallen, es que muchas veces nos llevan a error. Aquí está la diferencia clave. El análisis común se pierde un poco dibujando líneas y patrones, viendo tendencias que parecen obvias pero que a menudo son falsas. En cambio, el análisis estructural busca algo más profundo, los niveles reales de liquidez, esas zonas donde se acumulan las grandes órdenes. O sea, que el punto crucial es este. El precio no se mueve porque ha tocado una línea mágica dibujada en el gráfico. Se mueve porque ha llegado a un nivel donde a las instituciones les interesa, y mucho, comprar o vender en grandes cantidades. Sección 2. La primera pista. Vale, si las líneas no son la respuesta, ¿cuál es la primera señal real de que la dirección del mercado podría estar cambiando? Pues es un concepto que se conoce como el cambio de carácter. Se le llama CHOTS, o cambio de carácter. Hay que pensar en él como el primer aviso, ¿vale? La primera grieta que aparece en la tendencia. Es esa señal inicial que nos dice, ojo, que el equilibrio entre compradores y vendedores puede estar a punto de cambiar. Veamos cómo es. Primero tenemos una tendencia clara, en este caso bajista. De repente aparece un impulso fuerte hacia arriba. El momento clave es el paso 3, la ruptura. Ese impulso tiene la fuerza suficiente para superar el último máximo decreciente. Esa ruptura, eso es el CHOTS, la señal que nos dice, atención, la estructura ha cambiado. Sección 3. Los imanes ocultos. Un cambio de carácter nos alerta de un posible giro, sí, pero la pregunta del millón es, ¿hacia dónde va a ir el precio ahora? Porque el mercado no se mueve al azar, para nada, es atraído por zonas de interés muy específicas. Hay que pensar en los imbalances, o fair value gaps, como si fueran vacíos que el mercado necesita rellenar. Cuando el precio se dispara muy rápido en una dirección, deja una zona ineficiente, y es muy probable que vuelva a esa zona para equilibrarse. Actúa como un imán, de verdad. El otro imán clave son los bloques de órdenes, los order blocks. Esto es literalmente la huella digital que dejan las grandes instituciones. Es la vela exacta donde se originó un movimiento masivo, y el precio suele volver a esa zona, ya sea para mitigar posiciones o para recoger más órdenes antes de seguir su camino. Y aquí es donde todo cobra sentido. El CHOTS nos da la alerta, la señal de que la dirección puede cambiar. Y los imbalances y los order blocks nos marcan las zonas de alta probabilidad a las que el precio muy probablemente se va a dirigir. Esos son nuestros objetivos. Sección 4. La mentalidad profesional. Ahora ya tenemos las herramientas técnicas, pero sin el ingrediente final siguen sin servir de mucho. Y ese ingrediente es entender el juego psicológico que hay en el mercado todos los días. Es una de las experiencias más frustrantes del trading. Se coloca un stop, el precio va, lo toca por poquísimo y justo después se da la vuelta y se mueve en la dirección que se había previsto. Pues no, no es casualidad. Este fenómeno se llama inducción o manipulación. Los grandes operadores necesitan liquidez para sus enormes posiciones. ¿Y dónde está esa liquidez? Pues justo donde la mayoría de la gente pone sus stops de protección. Por eso el precio es atraído a propósito hacia esas zonas antes de empezar el movimiento de verdad. Y la anatomía de este engaño sigue un patrón. Primero, se crea un nivel muy obvio para que todo el mundo ponga ahí sus stops. Segundo, ocurre el barrido. El precio empuja más allá de ese nivel y activa todos esos stops. Y tercero, solo después de esa limpieza empieza la reversión real. La diferencia es que el profesional no entra en el primer paso, sino que espera con paciencia a que ocurra el segundo. Esta idea lo resume todo a la perfección. En este juego el que más gana es el que más paciencia tiene. La clave no es intentar adivinar, es esperar a que el mercado enseñe sus cartas, elimine a los impacientes y solo entonces buscar una oportunidad de entrada que sea clara. Entonces, resumiendo, hay que pasar de dibujar líneas a identificar la estructura real.
Esperar la confirmación con un choch antes de pensar en un giro. Marcar las zonas objetivo con los imbalances y los bloques de órdenes. Y sobre todo, esperar con paciencia a que la manipulación ocurra antes de actuar. Y esta nos lleva a la pregunta final para reflexionar. ¿Se está leyendo el gráfico o simplemente dibujando sobre él? El objetivo es dejar de ser un artista que traza líneas y empezar a ser un intérprete que entiende el lenguaje real del precio. Ahí es donde está la verdadera ventaja.